Video número 26 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos sonidos. Si bien ya vimos cómo producir sonidos en el curso anterior, en el de nivel inicial, en este video nos profundizaremos sobre el tema. Para generar sonidos con Arduino necesitamos un altavoz o un buzzer. El buzzer convierte una señal eléctrica en una onda sonora. Diferentes sonidos son producidos por diferentes frecuencias de ondas eléctricas. Frecuencia del sonido es la cantidad de ciclos emitidos en un segundo y esto se mide en Hertz. Se representa con las letras H mayúscula y Z minúscula. El espectro de frecuencias que soporta, que escuchan el oído humano está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Otra forma de decir 20.000 Hz es 20 kHz. Arduino nos presenta solamente dos funciones para el control del sonido. Una de ellas es la función tone, se escribe tone, que genera una onda cuadrada de una determinada frecuencia en un determinado puerto. Se declara de la siguiente manera: primero el nombre de la función tone, luego se abre paréntesis y a seguir el número de puerto por donde vamos a emitir ese sonido, donde vamos a conectar el buzzer. Luego coma y a seguir la frecuencia que vamos a emitir. Esa frecuencia la tenemos que colocar en Hertz. Y por último, un parámetro que no es obligatorio, es opcional, es el parámetro duración, que determina el tiempo en milisegundos que el tono permanecerá activo. Un detalle importante: cuando no se coloca, no se indica la duración, el tono permanece activo indefinidamente. No se pueden emitir tonos simultáneos en diferentes puertos. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando un tono en el puerto 6, no puedo simultáneamente ejecutar un tono en el puerto 5. Un nuevo tono en un mismo puerto cancela el tono en ejecución y comienza a ejecutar el nuevo tono que se describió en el comando. Un punto importante: la función tone interfiere en frecuencias PWM de los puertos 3 y 11 de Arduino Uno. En realidad, de todos los Arduinos que trabajan con el microcontrolador 328P. Es una estructura interna que tiene el microcontrolador porque usa estas frecuencias para emitir el sonido tomadas desde el oscilador interno. Y cuando usamos ese oscilador, esa función tone, él altera, si hay en el momento funcionando, alguna frecuencia PWM en estos puertos, en el 3 y en el 11. Un detalle a tener en cuenta: la frecuencia mínima que admite Arduino es de 31 Hz. Por debajo de esa frecuencia no funciona. La otra función es la función noTone, que interrumpe la onda cuadrada que fue generada por la función tone en un determinado puerto. La declaración es la siguiente: el nombre de la función noTone y entre paréntesis el puerto donde queremos cancelar ese tono que está saliendo. Si no hay ningún tono activo, no hay ningún tono en ejecución en ese puerto y colocamos esta función de noTone, no va a provocar ningún efecto. Aquí vemos un ejemplo de cómo trabajar con la función tone y noTone. En este primer comando vemos la función tone seguida del número de puerto, que es el puerto 6, y le estamos indicando que emita
un tono de 1 kHz, 1000 Hz. A seguir colocamos un delay de 2 segundos. Y luego la función NOTON indicando que corte, que termine con el tono que se está emitiendo por el puerto 6. ¿Esto qué va a realizar? Va a activar el tono de 1 kHz, va a funcionar durante 2 segundos y luego lo va a parar, lo va a cancelar. Vamos a realizar unas pruebas simples y rápidas con las funciones de sonido que nos ofrece Arduino. Aquí en el circuito ya preparé un buzzer con su terminal negativo conectado al negativo del circuito y el terminal positivo a un puerto de Arduino, el puerto 6, que va a funcionar como salida digital. Aquí en el módulo virtual, en esta herramienta, no hay ningún inconveniente en colocarlo, conectarlo directamente. Ahora, en un Arduino real, lo correcto sería conectarlo a través de una pequeña resistencia de unos 100 ohms, como para que no se sobrecargue el puerto de Arduino y se queme. Pero aquí no vamos a tener ningún inconveniente. Después conecté un LED que su cátodo está conectado al negativo y el ánodo a través de una resistencia al puerto 4 de Arduino, que también va a funcionar como una salida digital. Y un pulsador, un extremo al negativo, el otro conectado al puerto 2, que va a funcionar como una entrada del tipo pull up. Vamos al código. Lo primero que voy a hacer es configurar los puertos. Pin mode 2, que va a ser entrada, input, _ pull up. Ahora, el puerto 4, pin mode 4, salida. Y el puerto 6, que es el que controla el buzzer, también va a ser una salida del tipo digital. Configurados los puertos, vamos a entrar en la lógica. Lo primero que voy a hacer es verificar el estado del pulsador y voy a ejecutar las rutinas de prueba en el momento que oprima ese pulsador. Entonces la condición va a ser si digital read, el puerto 2, es igual a 0, es porque se oprimió el pulsador. Y aquí dentro, cada vez que apretemos el pulsador, vamos a realizar las prácticas, las pruebas. Lo primero que vamos a probar es la función TON. TON, se abre paréntesis, el puerto por donde se va a sacar se va a lanzar esa onda cuadrada para emitir el sonido, en nuestro caso es el número 6, y a seguir la frecuencia en Hz. Yo le voy a colocar una frecuencia de 750 Hz. Vamos a probar. Inicio la simulación, oprimo el botón y como ven se está emitiendo el sonido, pero el sonido no para. ¿Por qué no para? Porque yo le tengo que colocar aquí una función NOTON para que él se detenga. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar un delay de 1 segundo y a continuación la función NOTON en el puerto 6, o sea, que pare el sonido que se está emitiendo por el puerto 6. Vamos a probarlo. Voy a apretar el botón y como ven, 1 segundo y él se detiene. Ahora, habíamos visto que teníamos para colocar aquí, dentro de los parámetros de la función TON, la duración. Voy a colocar aquí una duración de 1 segundo. Voy a eliminar el delay y el NOTON. Aquí, con esto, yo no necesito la función NOTON. Él va a emitir esa frecuencia por el puerto 6 durante 1 segundo. Vamos a iniciar la simulación. Aprieto el botón y él se detuvo. Tengo la simulación, pero esto tiene una cuestión. Cuando yo ejecuto esto, automáticamente el sonido se emite, pero el programa sigue
continúa ejecutándose. Yo voy a levantar aquí a 3 segundos. O lo voy a hacer un poquito más corto, 2 segundos y medio. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a encender el LED. Entonces voy a decir que digital write en el puerto 4 voy a colocar la condición high. Voy a encender ese LED rojo. Ahora voy a producir un delay de 1 segundo y luego voy a apagar el LED. Aquí le voy a decir low. ¿Qué va a suceder? Cuando apriete el botón, él va a ejecutar el sonido, pero no va a esperar los 2 segundos y medio. Él lo va a poner en marcha y va a seguir ejecutando el programa. Él va a encender el LED, va a esperar 1 segundo, va a apagar el LED y el sonido va a continuar durante 2 segundos y medio. Él continúa ejecutando el programa. Vamos a probarlo. Voy a apretar el botón, se encendió el LED se apagó y él continúa. Ahora va a parar, paró. Porque él continúa ejecutando, no para el programa como en la función tone sin la duración. Si yo aquí hubiese colocado sin la duración y después al final le coloco un no tone, él va a parar. Pero en este caso él va a ejecutar durante ese tiempo que le indico, pero continúa la ejecución de los comandos que están a continuación. La función de sonido de Arduino no tiene muchos más secretos, es bien simple. La única condición es ir combinando las distintas frecuencias para generar el sonido adecuado.